Hola, les habla Alberto, ¿cómo están? Hoy vengo a hablarles específicamente de este libro, El túnel, de Ernesto Sábato. A ver, este libro ha sido una maravilla. Es una novela, o sea, como un relato largo, ¿no? Más que propiamente una novela, ¿no? Eh, Me ha encantado, me ha parecido incluso una propuesta muy novedosa para el momento que obviamente se escribió, ¿no? En 1948 creo que, ¿no? Y claro, la historia va directamente vinculada a un pintor, ¿no? A un pintor que es Juan Carlos Castel, que se enamora de una mujer casada que se llama María Iribarne, creo que es María Iribarne. Entonces, lo interesante realmente aquí viene siendo en la trama, obviamente, en la historia de la trama, es la obsesión, ¿no? Que tiene Castel, ¿no? Por María, ¿no? Y, y esta obsesión, obviamente, tomando ribetes patológicos, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que ya tiene una serie de problemas psicológicos, ¿no? O sea que ya al principio sabemos varias cosas, ¿no? Sabemos que es una persona que sufre como una especie como de obsesiva, ¿no? Es como una persona muy obsesiva y claro, o sea, ve en María y Barney propiamente este objeto del amor, ¿no? Pero aquí viene algo interesante de esta obra, ¿no? Que él percibe este amor de una manera como absoluto. Y al percibirlo así, obviamente que choca con la realidad del mundo, ¿no? En que vivimos, ¿no? Y es una novela muy moderna porque en ningún momento afloja este sentido de soledad que tienen los hombres en la contemporaneidad, ¿no? Obviamente algunos de ustedes dirán, ok, pero estás hablando de la contemporaneidad de 1948, o sea, mitad del siglo XX. Sí, hoy por hoy quizá alguno pueda decir que hay elementos que hayan cambiado. Yo consideraría que se ha agudizado, pero no voy a entrar en ese tipo de reflexión, me voy a quedar obviamente con el túnel, ¿no? Lo interesante es que nos presenta esta soledad desde, claro, un matiz existencial donde Castel obviamente en su soledad, valga la redundancia, tiene una suerte de nihilismo, ¿no? Y este nihilismo lo planta en sus cuadros, ¿no? Eh, y claro, en este sentido es muy importante traer a colación este elemento del cuadro que va a ser como una especie de leitmotiv, si quieren verlo así, o sí, o sea, como una especie como de constante, ¿no? Es que él pinta un cuadro que él le llama la maternidad, ¿no? Entonces María pareciera ser que es la única que identifica una ventanita que está en el cuadro y esa ventanita es fundamental, ¿no? Para Castel, ¿no? Sin hacer ningún spoiler, básicamente lo que significa esta ventanita es como cómo él se siente, ¿no? Como este efecto del túnel, ¿no? Donde obviamente la soledad lo embarca, ¿no? Lo embarga y obviamente es como el motor de su aspecto emocional, ¿no? Eh, y en ese sentido es importante tener presente que la novela nos lleva a un monólogo muy reflexivo. O sea, aquí encontramos inmediatamente aspectos muy vinculados, por ejemplo, eh, cómo él percibe en su soledad, por ejemplo, a los demás, ¿no? A la sociedad en que vive, ¿no? En este caso, obviamente, particular, vendría siendo la sociedad de Buenos Aires en ese momento particular de la historia, a mitad del siglo XX, ¿no? Pero por otra parte, también nos permite a nosotros tener un pantallazo de cómo funciona su psicología, ¿no? Porque por medio de este monólogo nos coloca inmediatamente en un Castel que está muy interesado, por ejemplo, a llenar ese vacío sin saber cómo y piensa obviamente que María Iribarne va a ser esta persona que va a lograr llenar ese vacío, ¿no? Pero lo que hace simplemente es esta idea de amor absoluto empieza como a corromperse, ¿no? En él, ¿no? Y esto es muy importante porque al final nos encontramos con un Castel
que básicamente hace un cambio entre esta idea idílica del amor a una idea enferma del amor, ¿no? Y claro, la manera como hace Sábato, obviamente, para como quien dice, colocar esta idea sobre una novela, perdón, que tiene matices tanto realistas como algunos elementitos pequeños de surrealismo, me parece a mí, es por medio de algo tan universal como los celos, ¿no? Entonces, estos celos empiezan a crecer. Entonces vemos a un cartel solitario que se hace muchas preguntas, hace muchas deducciones y claro, al final él va como quien dice entretejiendo su propio mundo más allá de lo que la misma realidad le presenta, ¿no? Eh, Algo así como crear tus propios demonios, ¿no? No sé si de repente eso tiene sentido, pero es más como crearte ideas, ¿no? Sobre lo que está pasando y lo que los demás piensan, ¿no? Pero bien, entonces esto finalmente lo lleva a un desenlace, ¿no? En lo personal, como les dije, la novela me ha gustado mucho porque creo que tiene varias lecturas. Está esa lectura superficial, como decía, es una historia, ve cómo el amor se corrompe, por verlo de alguna manera, y termina generando el celo, y el celo genera obviamente una situación fatal, ¿no? Pero por otra parte tenemos, por ejemplo, el aspecto existencial, que yo considero que realmente, y existencial a nivel filosófico, con todo el elemento del absurdo y las implicaciones que tiene este absurdo dependiendo de la manera como el ser humano afronta la realidad en que vive, ¿no? En el mundo en que está. Y esta es una idea no solo muy moderna, sino contemporánea hoy por hoy. Me parece que es importante el libro del túnel porque nos revela eh, este derrotero del hombre, o digamos este derrotero negativo, si quieren verlo, donde no solamente está, por ejemplo, el elemento del nihilismo, o sea, esta falta de creencia en nada, o de repente estoy solo, ¿no? En la existencia, en la realidad, que muchas veces sentimos nosotros. O sea, estamos ahora mismo a principios del siglo XXI, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con toda la tecnología y todo lo que nos rodea, que es otra crítica que hace Castel, pero no en perdón, que hace Sábato, pero no en este libro. Nos encontramos obviamente que estos objetos realmente, ya sean mecánicos o no, realmente no vienen a llenar nuestra vida, ¿no? Más allá de lo que nosotros creamos, ¿no? Así que es un libro muy moderno, o sea, moderno me refiero no solamente por el estilo, sino también, obviamente, porque tiene una aplicación en nuestro mundo de hoy, ¿no? O tiene, por ejemplo, una lectura que nos permite a nosotros captar una serie de ideas, ¿no? Un aspecto que me llama mucho la atención también del túnel es que en ningún momento veo, por ejemplo, reflejado ninguna idea ni de religiosa ni tampoco de alguna creencia mística, ¿no? Lo cual incluso lo hace más interesante el libro, porque vemos este desamparo donde el hombre ya no tiene un acervo de conocimiento, por ejemplo, religioso, místico, eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que simplemente se encuentra él mismo tratando de explicando su mundo, ¿no? O algo así como un niño tratando de conocer la realidad, ¿no? En que vive, ¿no? Y de repente se espanta, ¿no? De repente encuentra eh, que más allá de lo que uno piensa, la realidad responde de una manera muy distinta a como uno la concibe, ¿no? Como uno la cristaliza, algo así como nuestra cosmovisión se ve empañada, o no tanto empañada, sino que se ve afectada, ¿no? Algo así como expectativa realidad, para decirlo en términos más simples, ¿no? Y claro, aquí lo vemos muy bien reflejado en este libro. Eh, un último punto que quiero destacar y me pareció magistral. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya saben que Sábato viene de las ciencias mal llamadas duras, le llamo yo, ¿no? O sea, de las ciencias exactas, ¿no? De la física, ¿no? Entonces esta idea lógica, matemática, de que las cosas deben ser, refleja eso último que acabo de decir, ¿no? O sea, hay una expectativa, ¿no? De cómo debe ser la realidad y nos enfrentamos con una realidad muy distinta, ¿no? Que al mismo tiempo que se nos presenta de una forma, eh, nos genera como una suerte de tragicomedia, ¿no? Detrás de esa tragicomedia, en el sentido de que no solamente no es como creemos,
sino que muchas veces nos desborda, ¿no? Nos desborda esa misma realidad, ¿no? Nos deja perplejos, en otras palabras, ¿no? Entonces vemos a este personaje, Juan Pablo Castel, muy interesante, un personaje que juega entre la racionalidad y la irracionalidad, ¿no? Es un punto que me parece muy importante y no verlo, no tomar atención en este punto, sería como restarle un poco también a la obra, ¿no? Aquí vemos a un Sábato que está jugando obviamente con aspectos muy personales también. Esto no significa que Sábato estaba enfermo de la mente, ni que no, simple y llanamente jugando con aspectos de su propia biografía, ¿no? Aspectos como por ejemplo cómo es la realidad, cómo percibimos esta realidad a través obviamente del prisma de la racionalidad, pero sin olvidar que el mundo está repleto de irracionalidades, ¿no? Y estas irracionalidades también se presentan en algunos argumentos que hace Castel, ¿no? Y, y bien, en fin, es una novela muy interesante, ¿no? Eh, la recomiendo, si tienen las oportunidades de leerla, sería como quien dice un plus como lector. Más allá de que yo sé que algunos lectores, una vez que la terminen, eh, quizás no les guste mucho, quizás algunos, porque claro, tiene una ambientación muy oscura, ¿no? Y también hasta mórbida hasta cierto punto, ¿no? Porque vemos en pocas palabras cómo Castel va descendiendo, ¿no? A los infiernos, por decirlo de alguna manera. Infiernos que son personales, infiernos que vienen a ser, como quien dice, desencadenante de un mundo que no encaja con su realidad interior, ¿no? Pero bien, voy a dejarlo allí porque hay muchísimo que decir de este libro, ¿no? Lo recomiendo mucho. Y si les gustó la reseña, recuerden siempre suscribirse y la campanita, ¿no? Bueno, hasta la próxima.